Buenos días, estimado auditorio. Mi nombre es Rebeca Jiménez Pérez y a nombre del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla les damos la más cordial bienvenida a esta serie de paneles titulados Transformando Conciencias, Escenarios Colaborativos. Para el Instituto de Administración Pública sigue siendo motivo de satisfacción ofrecer alternativas de profesionalización a todas aquellas personas interesadas en temas de educación. En esta ocasión, nuestro panel presentará el tema de el ejercicio de la educación en tiempos de pandemia, en donde abordaremos tres temáticas: la importancia de la inclusión educativa, la educación y equidad en el aprendizaje y el impacto de garantizar la educación en tiempos de pandemia. Para ello, es grato contar con la presencia de especialistas en el tema de educación. Nos acompaña la doctora Mercedes Fabiola Benítez Moreno, especialista en educación e investigación educativa en la Universidad La Salle, Oaxaca. Actualmente es coordinadora del programa Desarrollo Profesional Docente en el Estado de Puebla. Maestro Javier Castellanos Vázquez, maestro en Comunicación Estratégica, especialista en Gobierno y Administración Pública, así como colaborador y docente en el Instituto de Administración Pública en la materia de Gobernanza y Gobiernos Locales. Doctor Alejandro Cervantes Fuentes, doctor en Educación y especialista en formación de docentes, docente de licenciaturas y maestrías de educación, así como instructor del Instituto de Administración Pública. Y bien, en una sociedad que atraviesa por diversos cambios y que actualmente le toca padecer una pandemia, se hace inherente analizar, así como aplicar nuevas estrategias que no priven de educación al estudiantado, sin distinguir, por supuesto, su nivel educativo, generando así un desafío no solo a docentes y alumnado, sino al propio sistema educativo. México no es la excepción. Ha tenido que adaptarse a los retos causados por la pandemia COVID-19. Las medidas tomadas han puesto en la agenda pública algunos de los desafíos que el sistema educativo ya enfrentaba y que ahora se vuelven más evidentes. Frente a las brechas existentes, la pandemia enfrenta al gobierno a dos objetivos. Uno, el de reforzar los aprendizajes o construir nuevos, priorizando al mismo tiempo la permanencia de las y los alumnos. Doctora Fabiola, desde esta crisis que estamos atravesando, hablemos ¿por qué la importancia de la inclusión educativa en tiempos de pandemia? Muy interesante esta participación y quisiera yo primero dar mi agradecimiento al instituto por esta invitación y pues me siento muy contenta por estar aquí en este día y es una gran pregunta. Es un contexto verdaderamente importante en el cual vamos a partir de que garantizar la igualdad de oportunidades para todos en materia de educación sigue siendo todo un reto en todo el mundo. De manera que nuestro país no se queda fuera de esto y hoy me permito presentar este gran problema, una antes por favor, en la importancia de la inclusión. Yo quisiera primero hablar del contenido. ¿Qué es la educación en la inclusión o es inclusión educativa? Desde ahí tendríamos que empezar a conceptualizar para poder llegar entonces a encontrar ese modelo de educación para todos que no digamos, en ya tenemos un tiempo trabajando hacia el siglo XX, a finales, se inicia toda una discusión desde la política internacional y entonces podríamos llegar a entender cuál es la importancia, cuáles son los retos y cuáles son las propuestas. Ahora sí, la que sigue. El punto de partida, entonces, vamos a iniciar con la política internacional. ¿Qué se ha hecho a través de grandes organismos? Y vamos a centrarnos específicamente en uno que es UNESCO. No por ello dejamos de lado el Banco Mundial, BID, OEI, en sí, son muchos organismos.
pero de manera central, UNESCO, que es el que se preocupa por el progreso de los pueblos más rezagados, hacia el año de 1990, la anterior, en la Declaración de Educación para Todos, se hicieron grandes esfuerzos y de ahí partimos para poder encontrar algunos hallazgos en ese primer documento que ustedes ven, de cómo ya se percibía esa necesidad de tener atención a toda esta diversidad. Sin embargo, en este año y en este documento, a través de toda la colaboración de los países participantes, solo se logró detectar esas propuestas, acciones concretas no se establecieron. Por eso, en 1994, ya en los acuerdos de Salamanca, ahí sí ya se habla totalmente de lo que es la educación inclusiva. Ahí sí ya encontramos esa atención que se venía discutiendo de cómo debería de ser la enseñanza para esta población. Y en sus inicios, hablar de educación de la inclusión solo se estaba segmentando a la población de los niños y jóvenes con discapacidad. A esa nos estábamos dirigiendo. Por eso en esta declaración se reconoce la necesidad de suprimir esta disparidad educativa, particularmente en grupos vulnerables. Y ya se empieza a descubrir y hacer notar que no solo ellos son la población a la que tendríamos que atender. Estos grupos vulnerables incluyen niñas, niños, jóvenes, trabajadores en situación de calle, poblaciones rurales, minorías étnicas, población sí con discapacidad y otros grupos que ya se identifican en la propuesta. Así llegamos al marco de acción en el Foro de Dakar en el 2000, en donde se habla ya de, además de este modelo de educación para todos, tendríamos que también a las necesidades a lo largo de la vida. ¿Qué es esto? Es decir, el aprendizaje no es un tema nada más de los niveles básicos o del nivel medio, superior o superior, incluso de los posgrados. El aprendizaje a lo largo de la vida es el derecho que tenemos todos los ciudadanos para podernos seguir aprendiendo. O sea, no hay una edad en la que se puede decir hasta aquí llega tu educación, ¿sí? Entonces, hoy esos grupos vulnerables también tenemos a la población de la tercera edad, a la que en este momento no voy a atender. Sin embargo, es un grupo que también merece ya y está en el punto de la discusión para tomar acuerdos y están en la agenda. En donde muchos estados, en México, por ejemplo, ya se está atendiendo. Por eso, en este momento, esa población, digamos que sería un pendiente, ¿sí? Bueno, ahora sí la que sigue. Pero regresemos a lo que es, cómo inicia. Hay una cita acá que dice que la educación de la inclusión tendríamos que atender a todos los alumnos con necesidades educativas especiales para que tuvieran acceso a los colegios de educación regular. ¿Qué es esto? Anteriormente se pensaba que todo este grupo de alumnos debería de estar aparte, ¿sí? Segmentado. Esto no era posible porque desde ahí estamos excluyendo. Entonces, el modelo dice que estos niños deben venir a las escuelas regulares para poder así incluirlos y tener el derecho a lo que todos los niños tienen, ¿sí? La discapacidad no es motivo de exclusión, al contrario, es motivo de riqueza en la cual tendríamos que estarlos recibiendo con mucho gusto e interés. La educación inclusiva, entonces, es un modelo que permite ofrecer educación especial dentro de una institución regular, ¿sí? Ahora, ese sería el modelo de educación para todos a lo largo de la vida. Solo así se hace visible esta gran situación. En esa escalera que ustedes ven, años después, se decide ampliar el concepto.
Este concepto no nada más va a atender a este grupo que es muy importante y que nos tiene muy interesados. La investigación está avanzando, afortunadamente, para hacer propuestas. Y entonces se van a incluir otros grupos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la inclusión hacia hacia el género, la inclusión a la edad, el lugar donde se encuentren, la pobreza, que no tendría que ser por qué motivo de exclusión, la misma discapacidad, el origen étnico, la pertenencia a pueblos indígenas, la lengua, la religión, la migración, la situación de desplazamiento que desafortunadamente todavía sigue existiendo en algunas poblaciones, la orientación sexual, la expresión a la identidad de género, el encarcelamiento, por ejemplo, las creencias o las actitudes. Esto en 2016 ya se tiene bien considerado y está en el punto de la discusión. Por eso el sistema y el contexto, ahora debemos entender que la diversidad y la multiplicidad son necesidades de atención y la heterogeneidad nos da parte a una gran riqueza que tiene todo este grupo poblacional. La inclusión vista de esta manera entonces es un proceso que cada país, cada estado, cada municipio va tomando y haciendo suyo y regulándolo para alcanzar la inclusión social y la participación. Así lo ve UNESCO y así lo ha intentado hacer sentir a todas las sociedades. Arraigar la diversidad, el sentimiento de pertenencia, la creencia que cada persona puede tener. Bien. En materia legal tenemos leyes en el estado de Puebla que deriva de la nacional y bueno, estas leyes afortunadamente ya aparece el término discapacidad 16 veces, esto es curioso, 16 veces aparece en la Ley General de Educación y 16 veces aparece en la Ley del Estado de Puebla, junto con el modelo que se está ahora tratando de entender. Aquí tenemos algunos datos también que nos permite decir que en Puebla hay alrededor de 12,000 planteles de educación básica, más los del bachillerato, que son 3,000. En total tenemos 61,000 docentes en el estado de Puebla que atienden a una población de 1,481,000 alumnos. De esto se sabe que en algunos casos el 30 y el 40% pertenecen a estos grupos vulnerables. ¿Sí? O sea que en números es una cantidad bastante importante. La que sigue. Solo quisiera, para ir finalizando esta primera parte, dejar que en el estado de Puebla, una situación que se ha atendido y que es todo el reto es los hablantes de lengua indígena, lengua materna, que son 4 lenguas principalmente las que se encuentran y que podemos ver en la gráfica lo que yo les decía. En preescolar, por ejemplo, el 36% pertenecen a este grupo vulnerable. En educación indígena, el 76% aproximadamente de la población total está en este grupo vulnerable. Y de los centros comunitarios, pues tenemos el 83% en preescolar. Mientras que en primaria los números aumentan, porque ahí tenemos el 40% de las escuelas que pertenecen a este grupo, el 77% en educación indígena y el 100% en los grupos comunitarios. Entonces, realmente por escuelas son muchísimas las que tenemos. En cuanto a la que sigue, en cuanto a la discapacidad, para que el punto final que quisiera agregar, bueno, en el país hay una condición, para ponerle números, de 33,993 niños que se requieren ser atendidos en nuestro estado. Más hombres, son más de 20,000 y 13,000 mujeres. ¿Sí? ¿De qué discapacidades estamos hablando? Desde la ceguera, baja visión, sordera, hipoacusia, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit y en fin, todo esto, estas distintas discapacidades están identificadas y afortunadamente hoy bien ya tenemos una estrategia. La población no es menor, ¿sí? Es muy grande y pues bueno, en tiempos de pandemia
pues es nuestra mirada, voltear a ellos para saber qué se está haciendo. Gracias. Gracias, doctora. Y bueno, de acuerdo a la aportación que en esta primera parte usted nos comparte, pues es importante resaltar sobre todo el que usted nos hace mención del derecho a la educación, que es de todos y todas, sin importar edad, ¿no? Y sobre todo también hablar de estas leyes, de estos datos duros que nos están haciendo énfasis en la atención a estos grupos vulnerables, ¿no? De verdad también es relevante hablar del modelo de educación para todos, ¿no? Y que ha permitido impulsar sobre todo la educación inclusiva, por supuesto, proponiendo sistemas escolarizados y que estos deben responder a las necesidades de todo el alumnado, pero así también tener presente las capacidades, desde luego, del personal docente, ¿verdad, doctora? Bien, doctor Alejandro, a partir de lo que nos comenta la doctora, en cuanto a la importancia de la inclusión educativa, ¿qué pasa con la educación y la equidad en el aprendizaje en estos tiempos de pandemia? Primero que nada, me gustaría agradecer al Instituto de Administración Pública el espacio para aperturar estos temas tan interesantes. Y si bien es cierto lo que comenta la doctora, estos datos duros y fríos, a mí me gustaría empezar segmentando el proceso en 3 fases: la prepandemia, pandemia y pospandemia. Para entender el fenómeno que estamos viviendo, tendríamos que hacer un análisis comparativo del antes y el ahora. Si bien es cierto, el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey nos dice la realidad inequitativa de la mayoría de los estudiantes en las aulas y fuera de ellas. Pero insisto, antes de la pandemia ya teníamos 3 términos bastante interesantes que analizar, reflexionar y evaluar. El primer término sería el rezago educativo. Los que damos clase en educación superior sufrimos porque los estudiantes no llegan con las competencias mínimas requeridas para el proceso. Es decir, están avanzando los estudiantes sin adquirir las competencias básicas en cada nivel educativo. También tenemos el ausentismo escolar, que es que el estudiante, ya sea por razones sociales, razones económicas, no llega a las aulas escolares y por supuesto no hay aprendizaje significativo. Y otro proceso es la deserción escolar. Los que nos ha tocado ser directores de educación media superior sufrimos bastante en educación media superior porque extra del ausentismo escolar, eso provoca la deserción escolar. Nosotros sufrimos en educación superior porque el número de estudiantes que ingresan no es el mismo número de los estudiantes que egresan y mucho menos en el campo laboral. Tenemos subempleo, tenemos varios datos duros, cuantitativos que hacen fuerte esta disertación. Además de todo esto, cabe aclarar, y tengo que ser muy puntual en esta situación, no puedo generalizar a los estudiantes, pero sí la gran mayoría tienen 3 procesos característicos, fíjense bien. Un primer proceso característico es el iletrismo. Tienen las competencias lectoras y la asimilación de los conocimientos, así como la comprensión de los mismos, pero se resisten al proceso. No hay ese proceso de lectura en los estudiantes. Además, tenemos analfabetismo funcional. Decodifican los signos lingüísticos, pero no los comprenden. Y además tenemos un grave problema que es el hastío por los conocimientos, la apatía total por los conocimientos. Los estudiantes quieren solamente pasar, muchos solamente quieren ingresar a las instituciones de educación superior. Lo vemos cuando los estudiantes hacen los exámenes para las grandes universidades públicas. Si no logran quedarse, se meten a cualquier otra institución y cualquier otra carrera que ni siquiera es afín, con tal de seguir aparentemente estudiando, pero no logran ese proceso del aprendizaje significativo, tienen una apatía, generan grandes problemas en las aulas escolares. Insisto que eso ya lo trabajábamos antes de la pandemia, por eso es muy interesante hacer este análisis. Una pregunta que nos puede surgir, fíjense bien, es ¿por qué no se han podido romper los paradigmas en la educación? Tenemos grandes teóricos, grandes metodólogos, grandes didactas, tenemos un sinfín de autores nacionales, internacionales, pero la teoría suena muy interesante, sin embargo, los y las docentes no han podido aterrizarlo en la realidad que se vive en nuestro país. Eso es increíble. O sea, hay una gran brecha entre las teorías y la parte metodológica en las aulas, aún sin hablar del término de pandemia. En esta primera intervención quiero centrarme mucho en el antes de la pandemia.
Y luego ha pasado algo que tendríamos que analizar desde un punto de vista social bastante interesante. Ha dado un cambio de 180 grados la situación actual. ¿Qué ha sucedido? Las aulas, las instituciones de educación, desde el parvulario hasta el grado doctorado, que es el máximo grado de estudios que se reconoce en nuestro país, se han trasladado de las instituciones hacia las casas. Y entonces acá juega otra variable muy importante, que es la economía. Es decir, el comedor que normalmente se usa para desayunar, comer, merendar y cenar, ahora, y además los fines de semana para planchar, ahora se tiene que llenar de computadoras, de tabletas electrónicas para un proceso de aprendizaje. Insisto, la variable economía está totalmente parpadeando. ¿Por qué? A eso hay que agregar si los estudiantes cuentan con el equipo adecuado y óptimo para desarrollar sus clases, y además mencionar, por supuesto, que si tienen el acceso a la red de internet y que además ese acceso garantice que puedan ingresar 3, 4 personas de manera simultánea. Entonces, fíjense muy bien. Vamos a un dato duro bastante fuerte. 70% de los estudiantes vienen de familias de bajos ingresos, por lo cual hace muy difícil esta situación. Hemos escuchado en las redes sociales, hasta en los memes y momos, que se escucha el término de con la computadora o el internet no voy a comer. Entonces, fíjense lo fuerte que es esto, y hay que hacer un alto ante esta situación. Luego, entonces, con estos datos duros, hay que entender, datos duros cuantitativos, desde luego, que la realidad, que por supuesto es cualitativa en las familias, ha cambiado 180 grados. Hay que reflexionarlo muy atentamente. Y entonces viene el término famoso, si hay o no hay equidad en el aprendizaje. ¿Qué es la equidad? Hay varios autores, la Universidad Nacional Autónoma de México y la doctora Silvia Smelques definen, entre varias acepciones, que es la igualdad con el reconocimiento de las diferencias o nivelar ciertas carencias para que haya una verdadera equidad. Entre más, menos son los términos. La doctora Silvia Smelques nos hace, y voy a citar la frase y me permito leerla: la verdadera equidad educativa podría definirse como la representación proporcional de los diferentes sectores de la población. ¿A qué se refiere esta frase que en este momento queda muy acorde con la situación? La doctora comentaba hace un rato sobre la comunidad indígena. Es decir, si tenemos 15% de personas de la comunidad indígena que tendrían que estar con base a sus edades y a sus estadios de aprendizaje en las aulas o en las escuelas, tiene que verse ese número reflejado en un perfil de ingreso desde el parvulario hasta el perfil de egreso de la educación superior. Sin embargo, los que damos clase en educación superior desde hace años vemos que solamente hay del 1 al 3% de esa comunidad indígena. Ahí claramente nos da un dato de que no hay una equidad en la educación y que no hay una verdadera inclusión. Pero fíjense lo alarmante de esta situación. En esta primera intervención, por eso estoy haciendo mucho énfasis en la prepandemia, como le he denominado, porque si no, no podríamos comparar. Fíjense nada más lo que dice Rodolfo de la Torre en su informe sobre el desarrollo humano, para ir cerrando esta primera aportación. Tenemos un muy bajo índice de movilidad social en nuestro país, porque los estudiantes, aunque aparentemente adquieren un certificado de estudios o un título académico, no cuentan con las competencias necesarias para incorporarse al ámbito laboral. Y muchos terminan en el subempleo o muchos desafortunadamente no cuentan con un empleo fijo. Entonces, todos estos datos duros, cuantitativos, cualitativos, desde mucho antes del origen de la pandemia, ya hablan de que hay una una parte muy inequitativa en la sociedad, porque no se genera este proceso para todos y para todas. Esto sería mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, de verdad, usted nos lleva al análisis, sobre todo en este segmento de la prepandemia, la pandemia y la pospandemia, ¿no? Y sobre todo el analizar este dato duro que es, pues, importante considerar, sobre todo que es el 70% de las familias que no cuentan con los recursos para esta nueva adaptabilidad, ¿no? Y sobre todo, pues qué importante, doctor, exponer el tema de equidad en el aprendizaje, sobre todo en un país donde la educación ya presentaba situaciones como el rezago educativo, el ausentismo, la deserción escolar, y esto nos lleva a reflexionar también sobre el compromiso que debe existir por parte del Estado, de las familias y del alumnado, desde luego. Gracias, gracias, doctor. Maestro Javier.
De acuerdo con lo que comenta el doctor Alejandro respecto a la equidad educativa, ¿cuál sería el impacto de garantizar la educación en tiempos de pandemia? Muy bien, Rebeca, muchas gracias a mis compañeros, colegas, muchas gracias al Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla por la invitación y además creo que este tipo de ejercicios es muy importante porque además de que son muy ad hoc a las necesidades de discusión y de debate público, sin lugar a dudas, pues creo que se pueden ir generando algunas líneas que pueden servir de investigación o que incluso también nos sirven como una radiografía específica de cuál es la realidad en la que vivimos. Y es que estoy convencido de que siempre en las crisis, los momentos de crisis que nos llevan a una catarsis, son los momentos en los que podemos encontrar dos alternativas. O encontramos mejores condiciones para actuar, o pues nos quedamos en el rezago, ¿no?, inmediato, ¿no? Entonces, creo que las crisis las debemos asumir en todas las organizaciones del sector público, privado, social, como una posibilidad para poder mejorar lo que la propia crisis nos ha puesto en evidencia y que muchas veces en países con economías emergentes, como es el caso de México, de repente nos toca de freno o de pared tocar contra estas situaciones complicadas. Entonces creo que los esfuerzos que hace el instituto en este sentido tienen mucho sentido, además vale mucho la pena poder tener opiniones de los especialistas que nos acompañan y demás, porque insisto, nos hacen tener una radiografía importante. En este sentido, y continuando con los argumentos que hicieron mis colegas antes, quisiera comentar que los retos a los que nos vamos a enfrentar en tiempos de pandemia y garantizar la educación en estos momentos de crisis, sin lugar a dudas creo que tendríamos que analizarla bajo dos dimensiones importantes. Primero, obviamente toda la parte curricular, académica, de trayectoria escolar de los estudiantes que se enfrentan a grandes retos, sobre todo en materia de acceso a internet, a condiciones equitativas en términos económicos, la economía familiar que por supuesto, como lo comenta el doctor, juega un papel importante, pero creo que también los retos de garantizar la educación en tiempos de pandemia tenemos que analizarla bajo una dimensión de la capacidad propia del gobierno como tal, ¿no? Y creo que el gobierno como agente o como institución que garantiza las condiciones de vida para el desarrollo adecuado de la población en general, creo que en la actualidad se ha vuelto insuficiente para poder atender la demanda tan exigente que hoy tenemos en estos momentos de crisis, no nada más en la educación, en temas de salud, por supuesto, en temas de servicios públicos, en temas de seguridad también, por supuesto, y en muchas otras dimensiones de la vida. En el caso específico del foro, atendiendo el tema de la educación, creo que la insuficiencia de gobierno se ha puesto o se ha exhibido de una manera tal que hoy podríamos nosotros afirmar que no tenemos certeza, después de las estrategias que implementa el gobierno federal y el gobierno de los estados, obviamente, y bajando a los locales, no tenemos certeza de cuál va a ser el rumbo que vamos a tener o qué es lo que nos va a esperar para el tema de este ciclo escolar que empieza ahorita en otoño y que terminaría en diciembre. No tenemos certeza de cuál va a ser el grado de aprendizaje, en los niveles de deserción, si realmente los jóvenes, los estudiantes de cualquier nivel educativo, pues realmente están logrando los objetivos de aprendizaje requeridos. Y creo que es básicamente por dos cosas, que regreso al tema de la insuficiencia de gobierno, y es que para poder nosotros transitar a una educación como se está planteando ahora, con las estrategias del gobierno, que es educación a distancia o educación en el hogar, o como se conoce en Estados Unidos como el homeschooling, ¿no? Creo que hay otras áreas que hoy también se ven que afectan también el tema educativo, que es la economía. Por ejemplo, 60% de la población mundial tiene acceso a internet, sin embargo el 90% la utiliza no para estudiar. Lo utilizamos más como agentes de comunicación, de distracción, de ocio, etcétera. Y eso se vuelve un reto importante, ¿no? Por eso esas estrategias para garantizar la educación en tiempos de pandemia tienen que atenderse también con una mirada a otro tipo de variables que afectan la vida de las personas. La economía en los hogares, 10,000 empresas han cerrado en lo que va de los últimos 2 meses, que afecta prácticamente a más de 300,000 familias, ¿no? Y se han perdido 12 millones de empleos, lo que genera entonces una condición de crisis generalizada que por supuesto afecta en el tema educativo, ¿no? En el aprendizaje, en el proceso como tal. Creo más bien
que los gobiernos o el gobierno en esta nueva lógica debería garantizar estrategias o políticas que de manera holística puedan garantizar otro tipo de condiciones para las personas. Es decir, pensar que la educación en línea va a ser un éxito nada más porque existen los medios, creo que es una forma simplista de entender la realidad. Más bien tendríamos que ver qué tanto los medios disponibles tienen acceso a los diferentes grupos vulnerables en los diferentes niveles. Creo además que, digamos que en este momento de crisis y de complejidad al que se enfrentan, va a obligar a un gran número de personas o de jóvenes y de niños estudiantes a que prematuramente salgan a trabajar. Porque al no tener las condiciones económicas con la pérdida de empleos y demás, los niños en casa van a decir, prefiero comer, ¿no? Trabajar prematuramente para ayudar a la economía del hogar antes que continuar estudiando, y sobre todo porque no tenemos todos los medios. Entonces creo que los obstáculos y los retos a los que se va a enfrentar el gobierno tienen que partir de dos lógicas. Por un lado, garantizar condiciones equitativas y que realmente se puedan implementar políticas que transversalmente afecten los diferentes niveles de vida de las personas para garantizar esa equidad, porque entonces llegaríamos a un punto que yo creo que en muchos lugares del país, y nosotros como profesores lo vemos, de repente la educación en tiempos de crisis se vuelve un lujo para los que sí pueden tener ese acceso, ¿no? Entonces yo creo que según la Agenda 2030, todos los preceptos a nivel internacional que deben garantizar o que hablan de que la educación debe ser garantizada para todos, hoy se vuelve también un obstáculo. Es como la enfermedad propia del COVID, ¿no? De repente una persona pues con bajos ingresos, que es el 70% de nuestra población, con bajos ingresos y condiciones de marginación, de repente dice, si me enfermo no me alcanzaría. Y hay enfermedades para los que pueden y para los que no. Sí. Y la educación, en este sentido de no atenderse holísticamente, pasaría a ese punto. La educación es para los que pueden y para los que no, por todas estas condiciones. Entonces, hasta aquí dejaría mi primera intervención en función de esto. Creo que hay muchos retos todavía. Gracias, maestro. Y bien, pues esto genera una incertidumbre, desde luego, porque estamos a la expectativa de este nuevo ciclo escolar, ¿no? De lo que comentaba el doctor Alejandro, la pospandemia, ¿no? Entonces, pero bueno, sin embargo, esto también puede ser una oportunidad de realizar cambios en las políticas públicas, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de la importancia de la economía en este tema en específico de la educación. Y bueno, hacer estos cambios en las políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de educación en nuestro país y en nuestro estado, ¿no? Y me quedo con esto que usted comentaba, maestro, que la crisis sea vista como posibilidad para mejorar, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, regresamos con usted, doctora Fabiola, en cuanto a esto que menciona el maestro Javier. ¿Qué pasa con la educación de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en nuestro país? Pues después de escucharlos es momento de análisis, ¿sí? De un análisis retrospectivo, porque es importante que todos reconozcamos que aquí ya reconozco los problemas de rezago, sí, de las crisis. La teoría de caos dice eso, justo eso, que en el momento de que todo se revuelve es un momento también de poner orden, pero para reconocer ese orden tendríamos que partir de lo que es la atención, sobre todo a estos grupos vulnerables. Yo quisiera comentarles brevemente que una forma de cómo se trabaja en situaciones de discapacidad. La inclusión se trata de que este grupo de niñas, niños y jóvenes que asisten a las diversas escuelas, puede ser en educación básica, no quisiera también mencionar media superior ni superior, porque ahí el rezago en atención a la discapacidad es todavía más fuerte. Pero bueno, me enfocaría un poco en básica. En esta educación, un poco antes, por favor, hay una forma un enfoque tradicional y un enfoque actual, en donde verdaderamente se trata a cada niño con un proyecto, con un apoyo especial, es decir, estamos hablando de una enseñanza personalizada. Así estábamos trabajando antes de que nos tomara la pandemia. Se enfoca integrarlo a una clase,
una clase en una escuela inclusiva, en donde se han acondicionado incluso algunos elementos. Se da solución a los problemas y a los equipos colaborativos. Ahí es la riqueza en donde el grupo escolar aprende a incluir, y esto tiene mucho más efecto que si habláramos de muchos contenidos, porque hay sensibilización, porque hay colaboración, porque hay sentido de ayuda, porque hay sentido de pertenencia y de identidad. Aquí el niño que se atreve a aceptar a otro con discapacidad ha avanzado lo que no se imagina. O sea, este es el mayor aprendizaje que se tiene. Entonces, el aula responde y se ve efectiva todo lo que ahí va atendiendo. Que en estos niños es diferente, sí, porque hay un currículum que se adapta, ¿sí? ¿Qué pasa ahora en el grupo de la población indígena o que nosotros también le hemos llamado de contexto rural? Ahí la situación también se dirige de otra forma. Los profesores, en estos casos, primero tienen que saber hablar la lengua, ¿sí? Que muchas veces esto no ocurre. Entonces, ya desde ahí, en tema de comunicación, tenemos una barrera, ¿sí? El profesor asiste a la escuela, 1 o 2 profesores, y tienen una población pues de 20 niños más o menos, solo que estos niños no pertenecen a un solo grado. Entonces, el profesor debe de estar con todo ese conocimiento para poder enseñar por grupos, equipos. Por eso se le llama educación multigrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega y atiende a 3 o 4 niños de primero, a 3 o 4 niños de segundo, y si es preescolar puede ser una sola profesora que está atendiendo a todos. Entonces hay muchas diferencias que hacen de verdad que hoy se sienta que la presencia del profesor lo es todo. Aquí un programa de internet, si lo hubiera, ¿sí?, tendría que ser así, adaptado en estas condiciones, ¿sí? Entonces estamos hablando de lengua, de cultura, estamos hablando de que para ellos la parte de la diversidad y el contexto, ¿sí?, que muchas veces no hay agua, ¿sí?, no hay luz, o hay luz por espacios. Entonces son limitantes que realmente en estos contextos desfavorecen totalmente la igualdad. Y obviamente decía bien, la igualdad es a todos, dar lo mismo a todos en un concepto simple y sencillo, ¿sí? Pero en un grupo tendríamos que también tener equidad, porque tenemos que dar más a los que más necesitan generar ese aprendizaje. La enseñanza no puede ser igual. Ahí la enseñanza tiene que ser una enseñanza con equidad. ¿Para qué? Para llegar a la igualdad. O sea, el qué es la igualdad, el cómo es la equidad, ¿sí? Yo tengo que tener más elementos didácticos para aquellos niños y jóvenes que lo requieren. Y de esa manera, si tengo estos elementos, puedo entonces favorecer la igualdad en un grupo. Así de sencillo es el tema. Pero nos alcanzó la pandemia. Y entonces no teníamos una estrategia. O sea, la estrategia, digamos que se ha venido construyendo. No de muchos años, ¿sí? Pero sí al menos las políticas, la investigación ha avanzado, y pues bueno, el INALI, por ejemplo, los pueblos indígenas han hecho propuestas y hay metodologías, ya hay muchas metodologías probadas totalmente para estos contextos. Sin embargo, hoy con la pandemia, pues esto se ha complicado mucho. En la siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, unas notas en donde nos hablan que el número de defunciones y de contagios en estos grupos, ¿sí?, ha disminuido, y que se prevé que en muchos casos las lenguas se puedan perder, ¿sí?, porque las personas que las hablan son las mayores y justo es las que se han venido afectando. Entonces hay lenguas que pueden ya desaparecer, ¿sí?, por el bajo número de personas que las hablan, ¿sí? Entonces ahí nos lleva a la reflexión de que realmente para poder cubrir todas estas necesidades, pues es necesario aprender a mirar el contexto y trazar una política, una estrategia. ¿Quién lo va a hacer? El gobierno, ¿sí? Pero no nada más el gobierno. Yo creo que es un tema de participación social, los grupos, los municipios. No podríamos dar una estrategia porque nosotros tenemos la mirada urbana,
¿sí? Tendríamos que estar en el contexto. Aquí es donde deben entrar incluso la investigación misma, los grupos de investigación, las ONG, que también han tenido una participación importante. Si tenemos estrategias realmente valiosas, es porque ha habido grupos de ONG, grupos internacionales que vienen a México. No podríamos hablar, pero está la UNAM, el grupo de los cubanos, el grupo, incluso… a mí me dio mucho gusto que un organismo de Inglaterra, la Universidad de Londres, esté trabajando estrategias específicas para grupos. O sea, yo nunca lo pensé, pero qué bueno. La diferencia es que solo se hace con grupos muy cortos, ¿sí? No han impactado, digamos, en lo que tienen que impactar. Si es el 40% de las escuelas, o sea, ¿de cuántas escuelas pueden hacer cuentas? De 12,000 estamos hablando. Por escuelas son muchas, recuerden, esas escuelas son chiquitas, son pequeñas, porque no tienen tanto. Y escuelas estoy hablando del funcionamiento, no de edificios, porque, por ejemplo, en la ciudad podemos ver que la misma escuela, en un edificio, puede trabajar 2 escuelas, una por la mañana o incluso hasta 3, ¿no? Una por la mañana, una por la tarde y otra nocturna, ¿sí? ¿no? Entonces aquí el llamado es sí hay formas de enseñanza, pero en lo presencial. Y aquí el problema es que en este momento tendríamos que empezar a ajustar todo esto a partir de cada contexto. Eso es lo diferente, eso es lo diverso, ¿sí? No podemos, la escuela para todos no debe ser la misma para todos. Aquí tendríamos que trabajar por contexto, ¿sí? Y con quienes lo saben. Perfecto, gracias doctora. Importante, retomo estos conceptos de los cuales usted nos comparte, sobre todo en donde usted nos comenta que la equidad, ¿no? Dar más a los que más necesitan para llegar a una igualdad, ¿no? Considerando las necesidades, considerando también la importancia de implementar programas adaptados a estas nuevas necesidades, desde luego, ¿no? Y bueno, la importancia también de la participación social, ¿no? Que usted nos comenta, y bueno, sabemos que en México la educación inclusiva ya no es vista como un proyecto a seguir, debido a que es un ejercicio que ya se está llevando a cabo en nuestro país a partir de prácticas que fomentan dicha inclusión, pero además de modificar actitudes, ¿no? La importancia de modificar actitudes fundamentales que promuevan esta educación inclusiva. Bien, doctor Alejandro, escuchando a la doctora Fabiola, surge este cuestionamiento, ¿no? ¿Existe una malla curricular incluyente? Y si es así, ¿qué características debe tener esta malla? Es una excelente pregunta que, insisto, mucho se ha hecho antes de la pandemia sobre que realmente las mallas curriculares cumplan con su objetivo para poder insertar a los ciudadanos ya sea a una vida laboral o a seguir otro grado académico. Tendríamos que mencionar 2 términos muy famosos e interesantes en educación: la evaluación auténtica o la evaluación de 360 grados, donde la malla curricular sea evaluada a profundidad, desde sus objetivos de enseñanza, sus objetivos de aprendizaje, las metodologías, los paradigmas que hay, el uso de materiales didácticos, de recursos didácticos. Así, me estoy metiendo otra variable acá, la infraestructura. ¿Cuántas instituciones de educación cuentan realmente con la infraestructura necesaria para ser verdaderamente inclusivas? Insisto, una verdadera evaluación. Y entonces, bajo esta evaluación tendríamos que hacer una pregunta de quiénes en México son los que sufren mayor inequidad. ¿Cuáles son estos grupos? Los que tienen menores ingresos, desde luego. Los estudiantes de los turnos vespertinos, ahorita que la doctora comentaba de una misma institución que puede operar de manera simultánea. También tenemos la vespertina y tenemos todavía las escuelas para trabajadores nocturnas. Entonces, fíjense cómo es interesante este dato. Los hablantes de lenguas indígenas, que igual retomando el comentario de la doctora, increíble, cuando uno va a capacitar, los maestros que hablan lengua indígena, cuando evalúan los libros de texto, se dan cuenta que definitivamente no corresponde al idioma tal cual que hay. La extinción de las lenguas indígenas es totalmente real. Los habitantes urbanos que residen en zonas marginales, y por supuesto los residentes de las localidades rurales. Pero fíjense bien, este grupo o esta serie de grupos
ya padece un rezago educativo que por supuesto los lleva a una deserción escolar, que el maestro bien comentaba sobre este impacto que va a tener la pandemia, sobre todo la deserción escolar. Fíjense bien, hemos hablado de la prepandemia, de todo lo que ya sucedía antes del proceso, sin embargo ya nos toca hablar de lo que estamos viviendo. Es decir, los estudiantes y docentes que sí cuentan con el acceso a la red de internet, que sí cuentan con el acceso a los equipos de cómputo, ¿qué sucede ahí? Acá viene un problema y un tema bastante interesante que creo que es peor que la propia pandemia, que son los mitos y las creencias del triángulo. ¿Cuál es el triángulo? Docente, alumno, padre de familia. Es decir, estas creencias y mitos que tenemos que hacen una verdadera barrera hacia el aprendizaje, las famosas barreras hacia el aprendizaje. Fíjense bien, ¿qué sucede entonces? El doctor Cristóbal Cobo es un referente teórico y metodológico sobre el aprendizaje invisible, sobre las tecnologías de la aplicación al conocimiento, las famosas TAC, aparte obviamente de las TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Por allá del año 2016, el doctor Cristóbal Cobo decía algo que voy a permitir citar. Fíjense bien. Nos encantaría que la innovación fuera como un contagio al que nadie se puede resistir, pero no es así. ¿Y qué ha sucedido? Fíjense bien, en pleno 2020 la innovación no ha sido un contagio y lo que sí ha sido un contagio es el COVID. Es decir, es súper interesante que el contagio, en vez de ser la innovación, ha sido un contagio por vías respiratorias. Para muestra basta un botón de cómo estamos en este panel. Entonces, fíjense algo muy interesante haciendo una comparación muy sana con Estados Unidos. Acá tenemos una creencia que es, ve a la escuela a que te enseñen algo, a ver si te sirve. Ajá, esa es la creencia que se tiene, desgraciadamente. Y en otros países, fíjate, lo que sucede es, trae problemas a la institución y vamos a ver qué conocimiento es el que conviene para resolverlo. Un poco lo que hacíamos con el famoso ABP, aprendizaje basado en problemas. Pero se quedó solamente como un ABP, un ABD, un AMCO, etcétera. Cualquier metodología se quedó, o sea, no se llevaba a profundidad, nunca se llevó el aprendizaje significativo, duradero y transformador que tanto ha planteado Ausubel desde hace años. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer en la época de la pandemia? Los docentes tienen que demostrar sus competencias docentes al máximo. Fíjense bien con datos muy básicos de ejemplos muy sencillos. Preescolar y primaria, los docentes pueden articular con los materiales que tenemos en casa. Los botecitos vacíos los llenas de semillas, lo que tengamos en casa, y hacemos el tema de las aproximaciones que tanto nos falla en la habilidad matemática. Porque las pruebas estandarizadas, PISA, Planea, IDANIS, Scale, College Board, demuestran que no tenemos ni comprensión lectora ni competencia matemática. Entonces, fíjate, preescolar y primaria con botecitos, las aproximaciones con el tanteo. La secundaria, el docente tendría que demostrar su competencia de tal manera que el estudiante note que las materias se trabajan de forma conjunta, lo que dice Edgar Morán, la transversalidad, interdisciplinaridad y multidisciplinaridad. El caso de educación media superior, los estudiantes tendrían, y los docentes tendrían que propiciar más bien en los estudiantes, perdón, corrijo el dato, los docentes tendrían que propiciar en los estudiantes la vocación, que eso es otro problema que tenemos. El estudiante acaba la educación media superior sin saber qué hacer. Y los universitarios tendrían que ver la pandemia y cómo es una situación que a todos nos ha tocado desde el perfil que cada uno tenga, pedagogos, contadores, ingenieros eléctricos, etcétera, cómo resuelven ahora con la pandemia. Fíjense bien entonces cómo las competencias docentes se tienen que articular actualmente. Luego voy a citar a Ken Robinson, fíjense bien. Ken Robinson dice que no se puede hacer una reformulación de la educación. No se puede hacer una reformulación de la educación si no hay una verdadera revolución. Y hay que entender que la palabra revolución tiene varias acepciones, no solamente la batalla, sino la concepción de evolucionar, de transformar. Y recordemos a otro de los grandes, que es Darwin. Darwin dice que no es el más inteligente ni el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. Y este es el cambio que se tiene que ver hoy y de manera muy puntual y muy acentuada. Fíjense lo interesante de esto. La mayoría, incluyéndome, con sinceridad, nos resistíamos a este proceso del cambio digital. Porque no, en mi caso, no soy un nativo digital, sino soy un inmigrante digital, como lo cita desde hace mucho tiempo el doctor Daniel Casani en su libro de Prácticas Letradas Contemporáneas. No obstante, las personas que menos pensaron ocupar tecnología, hoy son usuarios digitales. Fíjense nada más lo interesante de esto. Ahora vienen otras variables, fíjense bien. El miedo que tienen los docentes ante una clase virtual. La ignorancia de los padres de familia porque piensan que no aprenden cuando sí hay un aprendizaje invisible demostrado y comprobado. Y el hastío y la apatía, todavía peor, de los estudiantes.
porque además hay que ver que se puede tomar la clase desde cualquier momento. Esto el doctor Cristóbal Cobo lo ha denominado que hoy padecemos, y más en la pandemia, una borrachera digital. Así es el término, tal cual que la cuña. Muy interesante, una borrachera digital con esas variables que sería el miedo, la ignorancia y la apatía. Fíjense bien como para ir cerrando esta segunda intervención. El doctor Cristóbal Cobo hace inherente el aprendizaje invisible, y es decir, que las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes sí se pueden desarrollar mediante los dispositivos electrónicos. Pero, fíjense un dato interesante. Hoy todavía tenemos esta resistencia los y las docentes. No obstante, recordarán los que llevamos muchos años en educación, cuando pasamos del paradigma del conductismo al constructivismo, ¿cuánto se rechazó el paradigma? A la fecha, todavía hay docentes que siguen diciendo que el constructivismo no, sino que es más bien el conductismo. Claro está que debemos entender que hoy vivimos en un paradigma interaccionista, donde tomamos lo mejor de cada uno de los modelos. Pero recordemos cómo le costó al docente cambiar de conductismo a constructivismo o de tradicionalismo a interaccionismo. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy en plena pandemia con esta cuestión, el famoso efecto trapecio. Salir de la zona de confort para brincar a esta nueva zona. Porque a final de cuentas los que han descubierto la maravilla de las plataformas digitales se dan cuenta que también es muy interesante estar aprendiendo desde las tecnologías aplicadas al conocimiento. Entonces, para cerrar esta intervención quisiera decir que la contingencia es la que va a determinar ese cierre entre el miedo que se tiene hacia la brecha digital, o todavía peor, la va a acentuar. Sí. Gracias. Gracias, doctor. De verdad, muy interesante esto que usted nos lleva a una reflexión, lo que también cita, ¿no?, al doctor Cristóbal Cobo, sobre todo el compromiso por parte de los docentes en cuanto a su esfuerzo a esta nueva normalidad y sobre todo mostrar sus competencias, desde luego, ¿no? Y curioso, doctor, el término borrachera digital, haciendo referencia precisamente a este entramado que tiene los docentes en el temor al uso de la tecnología digital como un medio de enseñanza, e ir adaptando el plan de estudios, sobre todo presencial, a virtual, ¿no? Y el desconocimiento que existe por parte de algunos padres, madres de familia, sobre lo que van a ver sus hijos e hijas, ¿no? Y sobre todo también tener en cuenta este último elemento, que es la apatía por parte de los estudiantes, ¿no? También es algo muy interesante, que tenemos que reflexionar lo que nos está llevando a esta nueva normalidad. Muchísimas gracias. Maestro Javier, ¿cómo piensa usted que esta dinámica familiar de lo que nos comenta el doctor Alejandro se va a modificar debido a que, si bien es cierto, juega un papel muy importante la familia en el ámbito educativo, ya que en la pandemia pues mueven zonas de confort y lleva a buscar espacios para la adaptabilidad a esta nueva normalidad? ¿Cómo piensa usted, perdón, maestro, esta dinámica familiar? Ok, bueno, sin duda ese es otro de los grandes retos y desafíos a los que se van a enfrentar las familias de nuestro país ante esta situación, y las de todo el mundo en general. Pero hablando específicamente de nuestro país, con las condiciones de desigualdad que vivimos y al mismo tiempo de inequidad que existen, derivada de muchas consideraciones geográficas, entre los que son rurales, los que son urbanos, entre los que trabajan formalmente, los que tienen empleos informales, digamos, toda esa radiografía general de las familias que viven hoy en México, sin duda se van a enfrentar a unos grandes desafíos en estos momentos de crisis. Y el primero es no podemos homologar que todos los padres de familia cuentan con los conocimientos necesarios para complementar el aprendizaje que se da en línea. Yo creo que es uno de los grandes retos, y al mismo tiempo aprovecho el espacio para felicitar a todos los papás y las mamás que diariamente se ponen en la tele y en la computadora y tratan de reaprender, ¿no?, desaprender muchas cosas, muchos conceptos que ya habían aprendido, ¿no?, y que hoy pues se tienen que meter también de lleno a ser parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque al final, antes de la pandemia, el niño, el joven, el chavo, pues iba a la escuela y se le delegaba a la institución educativa y a los profesores pues esa parte de formación. Pero ahora también los papás tienen que
son protagonistas en ese esfuerzo, porque al no tener mecanismos efectivos de retroalimentación en las sesiones o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son los papás los que les preguntan, oye, ¿y cómo es esto? ¿No? Entonces nos metemos en una dinámica que en temas cognitivos es un gran desafío para todas las familias en ese sentido, porque entonces, coincido con el doctor, entonces la apatía se hace aún mayor. Dices que no, pues yo no sé, yo no voy a aprender, ¿no? Tú tienes que estudiar, no se aprende nada, no te están explicando bien, etcétera. Pero bueno, es que aquí también tenemos que no perder el foco de que el papá, el padre de familia, el tutor, se vuelve también pieza importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado también, derivado igual de este contexto desigual y heterogéneo que tenemos en el país, creo que otro asunto también es todos aquellos niños que son beneficiarios de los desayunos, de la alimentación que hay en las escuelas y demás, también eso es otro gran desafío económicamente, porque antes los programas le daban de comer a los niños en las escuelas, y ahora es un gasto que la familia tiene que asumir como tal, interiorizar en el bolsillo, y de repente el papá, en condiciones de marginación, sin empleo, etcétera, pues había considerado un gasto para comer el papá y mamá. Pero ahora también 3 hijos, ¿no? Entonces, que antes eran beneficiarios de un programa de educación, y que sin duda eso trae repercusiones graves en las cuestiones económicas. Probablemente en las zonas urbanas este desafío no se percibe tanto, porque tenemos los servicios, hay acceso, y de alguna u otra manera los desafíos que nos enfrentaríamos en las zonas urbanas pues son más bien de apatía, subjetivos, de confiar en esta nueva forma. Pero en las zonas con mayores índices de marginación, con niveles bajos o precarios de servicios públicos, creo que la parte económica también sin lugar a dudas va a jugar un papel importante. E insisto, en las familias el tema grave considero, hablando de esta población del 70% que vive en condiciones de marginación, de los 12 millones de empleos que se perdieron según los datos de INEGI en estos últimos 2 meses, es que, insisto, el nivel de deserción va a ser mayor, y entonces la brecha educativa y de competitividad para el futuro se va a ir ampliando cada vez más. Entonces, si en la escuela de por sí no generaba esas condiciones de equidad laboral, de competitividad, ahora ante esta situación económica donde se exhibe más la precariedad, va a ser aún más amplia esa brecha. Creo que las familias pues se enfrentan a ese reto que es económico, pero también a una cuestión de unidad familiar en temas de valores, ¿no? Es decir, hoy papá, mamá, los hijos tienen que aprender a convivir más, tienen que salir adelante juntos, realmente ir garantizando que la familia regrese a ser la unidad básica de las sociedades que pretenden ser desarrolladas, ¿no? Entonces, el núcleo familiar hoy tenemos que entenderlo de una manera muy especial, muy oportuna, porque es esa unidad familiar la que va a garantizar que podamos salir adelante de esta situación y que de alguna manera sigan existiendo ciudadanos comprometidos con lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces creo que son esos 3 retos o desafíos a los que se enfrentan las familias. Por un lado, el tema de los conocimientos de los propios papás, porque no somos todólogos, de repente se nos olvida algo y nos ponen en jaque, ¿no? Oye, mamá, ¿cómo usas un quebrado? Chin, ya se me olvidó, ¿no? Entonces, ese es un desafío. Sí. Segundo, el tema económico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque como decía el doctor, antes, pues si no tenías internet o los datos de tu celular no había problema, pero ahora los necesitas por una necesidad básica, fundamental, que es la educación y que además es un derecho. Y por otro lado, pues el tema, sin lugar a dudas, económico, ¿no? Y la brecha esa que va a ir generándose. Ok, gracias, muchísimas gracias, maestro Javier, y desde luego queda un trabajo por hacer, sobre todo en estos retos, ¿no? En los retos del conocimiento, en los retos a nivel económico, y sobre todo una pieza muy importante de trabajar en la unidad familiar, debido a que las consecuencias de esta situación para los sectores sociales en mayor estado de vulnerabilidad pues serán mucho más altas que para los grupos sociales que tienen acceso a medios electrónicos alternativos. Desde luego, es importante también poner atención a estas consecuencias, ¿no? Y trabajar mucho en esta nueva normalidad, sobre todo hacer énfasis en esta unidad familiar, que lo que implica para favorecer a estos retos que se nos presentan. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, vamos a pasar finalmente a escuchar las conclusiones por parte de nuestros panelistas. Y regresamos con usted, doctora Fabiola. ¿Cuál sería su reflexión de esta temática?
En el modelo para todos aún no se ha hecho, no se ha podido lograr. Hemos avanzado, sí, pero desafortunadamente el modelo para todos debería ser para todos, ¿sí? Y no ha alcanzado desde el nombre. Por otro lado, la educación inclusiva, pues también tiene avances, tiene grandes avances. Sin embargo, ante estas situaciones que he comentado en estos dos grandes grupos, que son los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, discapacidad, y los BAP de barreras de aprendizaje y participación, también pues no han sido atendidos aún como debería de ser. El otro grupo, la educación indígena y los niños que se encuentran y jóvenes que están en contextos rurales también no han sido beneficiados. Coincido con el doctor, los programas que actualmente estaban desarrollando y que eran un gran apoyo se han detenido, se han suplido, porque por ejemplo tengo conocimiento que se han dado despensas en lugar de los alimentos que tomaban, pero aún así es muy visible que no hemos podido sustituir el avance que ya teníamos. Entonces el rezago educativo se avecina y se ve, siendo optimistas. Alguien dijo por ahí que vamos a tener 1 o 2 años atrás, hay quien ya dice que son 20, en fin. Yo no tengo evidencia todavía científica con la cual pueda dar cuenta de esto. El trabajo y la participación es para todos, ¿sí? El beneficio es de todos. Nuevamente, hay metodologías. Para estos contextos tendría que ser instruccional. La coparticipación de los padres de familia ahora es una realidad. Antes estaba en el discurso. Eso que comentaba al final es eso. El padre de familia siempre debió de estar en el acto educativo, siempre. Entendemos que la dinámica social y derivado de la economía a veces no es posible, pero aún con las personas que no saben leer, esta es la oportunidad de que el hijo le lea al padre, ¿sí? Aún con ellos. Entonces esa coparticipación de los padres de familia y la corresponsabilidad es tarea inherente, ¿sí? Hoy la tendríamos que tomar con más fuerza, tendríamos que ser más sensible a todo esto. El maestro siempre va a estar, porque ¿quién va a generar los materiales? El maestro. Es indiscutible que ese papel no se puede relegar ni tiene menor valor. Al contrario, hoy toma un valor en ese tránsito que nos decía, si no es posible por la tecnología, hay que hacerlo en papel, ¿sí? O sea, no estemos esperando que la tecnología tiene que llegar para que nosotros podamos avanzar. Y esos beneficios, ¿a quién les corre? Esos beneficios serán a todos los niños. Esta sensibilidad a la que yo apelo es la atención para volver a rescatar, por ejemplo, la vida en familia, la comunidad de lo que ellos ya tienen. Es tarea de todos, de política, del gobierno, de los mismos padres de familia, de los directivos de la escuela, de las asociaciones, ONG y los grupos de investigación. Por supuesto, de las instituciones de educación superior, que bueno, son las que a veces cobijan y van dando la pauta para que todo esto pueda movilizarse adecuadamente en el contexto, con los recursos y con lo que se tiene. No pensar en cosas imposibles, pensar en cosas reales, ¿sí? Si es tecnología, con tecnología. Ahí es el compromiso, el doble compromiso de que si yo no lo sé, lo tengo que aprender. Pero si no la tengo, tampoco se puede ser el impedimento. El derecho a la educación debe estar siempre desde los derechos humanos y desde que todo ser debe ser educado y generar aprendizaje. Y para eso necesitamos la enseñanza, y para todos los profesores, digamos, como el actor principal, nunca se ha movido. El hecho de que hoy el modelo esté centrado en el alumno no quiere decir que el maestro ya quedó fuera. No, toma otro papel, ¿sí? Entonces yo me quedo con eso, en que esta es una tarea que todavía nos falta, y como bien decía la directora de UNESCO, no perdamos de vista que esta pandemia dejó de lado a muchos que los tenemos que seguir incluyendo. Gracias, doctora. Bien, doctor Alejandro, ¿cuál sería su aportación final, por favor? Me voy a permitir citar a mis dos colegas. La doctora hace referencia a que la familia interactúe, y eso es muy cierto,
Porque en estos momentos donde tenemos un gran desafío y, insisto, la pospandemia, que es donde se van a ver todos los resultados positivos o negativos según sea el caso, hoy la familia puede interactuar. Fíjense bien, un juego tradicional que tenemos desde hace años es jugar a la perinola, sin embargo siempre le decimos pirinola incorrectamente, porque es perinola porque viene del perímetro. Fíjate, o sea, ¿cómo puedes estar jugando en familia y aprendiendo todos? Ese es un primer momento. El maestro comentaba algo muy interesante que a su vez un pedagogo de los más clásicos que es Piaget habla, es decir, es muy difícil aprender, pero es más difícil desaprender creencias que tenemos. Entonces, hoy tenemos que estar desaprendiendo todos constantemente estas barreras que se tienen. Entonces, fíjate, porque además tenemos que hacer una evaluación, tanto el estudiante como el docente, que por supuesto el maestro también hacía mucho hincapié en los métodos de enseñanza y en los métodos de aprendizaje. Por supuesto que se tiene que transformar, porque no va a ser el mismo material ni los mismos recursos didácticos vía digital que como se hacía de manera tradicional. Y para ir cerrando esta situación, tendríamos que el desafío salir de la zona de confort que todos estamos, docentes, padres de familia y estudiantes, y recordar dos términos que a mí me gustan mucho. Interactuar con las ideas. ¿Por qué vamos siempre a la universidad? Universidad, universos, universo de ideas, es donde convergen y vamos tomando lo mejor de cada una de ellas. Y sobre todo es donde hoy el término de comunidades de aprendizaje vuelve a tener una resignificación. ¿Qué es la comunidad? La unidad en común y se forma la comunidad. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer. Familia, docentes, sistema educativo y gobierno. Muchas gracias. Gracias, doctor. Maestro Javier, por favor, ¿nos podría dar Muy su bien. reflexión? Muy bien, pues primero es decir que hemos dicho insistentemente todos la palabra desafíos. Y yo creo que en los momentos de crisis los desafíos implican compromisos. Entonces, los compromisos son los que todos como sociedad de manera general tenemos que asumir, realmente actuar y hacer las cosas. Y en este sentido yo creo que habría varios compromisos que tendríamos que ir pensando para hacer reflexiones futuras y poder pensar en un escenario positivo para el país, porque yo creo que todos los que estamos interesados en estos temas realmente nos preocupa que esto salga bien, porque es nuestro país y es lo que queremos de bien para México, para nuestro estado, nuestros municipios. En primero yo creería que el sistema educativo, un gran compromiso que tiene con la sociedad, creo que son dos cosas importantes y que hoy salen a la vista después de esta crisis. Primero, es que debemos dejar de pensar en políticas que tengan impacto en lo inmediato y políticas que puedan ser trascendentales o generacionales. Yo creo que es un tema fundamental para el sector educativo. De repente las políticas se hacen más bien en función de cuando hablamos específicamente de cobertura, en abrir más escuelas. Pero no sabemos que abrir más escuelas no garantiza el fin último, que es crear gente competitiva para hacer frente a los retos del entorno. Creo que uno de los grandes desafíos que se debe acompañar de un compromiso es que el sector educativo diseñe estratégicamente políticas que puedan tener fines más generacionales o transaccionales, o trascendentales, porque eso es lo que nosotros necesitamos ahora para poder ir avanzando a mejores condiciones en materia educativa. Por otro lado también creo que otro de los desafíos importantes a los que nos debemos enfrentar y que debemos ser un compromiso todos los que estamos involucrados de alguna u otra manera, con mayor intensidad o menor, es la cuestión de la participación. Y yo creo que en la medida en que todos podamos desde nuestras diferentes trincheras apoyar, poner un granito de arena, ir avanzando en la construcción de mejores sociedades, de comunidades de aprendizaje más efectivas, de desarrollo de ideas, de investigaciones, de comentar estos asuntos, creo que también es muy valioso porque garantiza y abona al objetivo que esperamos, que es salir adelante de toda esta crisis en los diferentes ámbitos, económico, social, político, cultural y demás. Y por otro lado también, un tema importante que debe ser un desafío y que se debe convertir en un compromiso es a que debemos pensar que toda la parte profesional del sector educativo debe diseñarse un plan estratégico de profesionalización, actualización y modernización de nuestras propias capacidades como profesores. De repente, en el sector educativo, en casi todos los ámbitos y niveles, es que el profesor se queda con un nivel de conocimiento y ya no nos preocupamos por seguir avanzando y tratar de involucrarnos en otros asuntos. Tenemos que dejar de desaprender más bien
y seguir aprendiendo, porque constantemente nos vamos a enfrentar a una sociedad que es dinámica y como dice uno de mis autores favoritos, que es el doctor se me fue, Amartya Sen. Bueno, vivimos en una realidad líquida, ¿no? En una modernidad líquida que se va cambiando. Sigmund Bauman habla de las realidades líquidas y hoy es eso. Hay liquidez, no hay paradigmas fijos, tenemos que romperlos y avanzar a mejores condiciones. Gracias, maestro. Bueno, sin duda un tema relevante y de mucha importancia. Agradecemos la participación e interés a nuestros panelistas, doctora Fabiola Moreno, doctor Alejandro Cervantes, maestro Javier Castellanos. Agradecemos el exponer temas de relevancia en estos tiempos de pandemia. Asimismo, reiteramos el compromiso por parte del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla con la profesionalización de todas las personas interesadas en temas de actualidad. Les invitamos a nuestros siguientes paneles, los cuales podrán ustedes consultar en nuestras redes oficiales del instituto. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctor, maestro, por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.